Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos a una vez más a su canal. Hoy les traigo una nueva historia llamada DXD, Terror y más terror. Esta historia para mí será revolucionaria para el canal, será un antes y un después entre todo el contenido que hemos estado subiendo. Espero y les guste. Esta historia contará más o menos de 100 capítulos si no estoy mal. Si hay alguna novedad en algún capítulo, algo que no cuadra, pueden dejar sus comentarios e inmediatamente lo editaremos y resubiremos el capítulo. No hay ningún problema. Por eso recuerden que su opinión y sus comentarios son de gran importancia. Sin más, también les comento que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. También suscríbanse al canal y si les gustaría apoyarme pueden hacerlo haciéndose miembros. Pueden unirse a la comunidad y de esa forma pueden apoyarme. Se les agradece mucho a todo aquel que pueda hacerlo. Sino también en la descripción del canal estará mi enlace de Patreon para que también puedan disfrutar de mucho más novelas y también historias de fanfic que se están subiendo en Patreon. Sin más, continuamos con DXD, el video. terror y más terror. En un planeta donde las entidades de terror no son mitos sino residentes reales, existe Ig-School, una institución oculta que funciona como el punto de encuentro y confinamiento de seres sobrenaturales. Allí conviven criaturas de distintas regiones, vigiladas por un consejo secreto de humanos y entes. AITT, un joven humano marginado y abandonado por su familia, desarrolla un trastorno psicológico profundo, similar al del Joker, risas involuntarias, pérdida de empatía y un gradual rompimiento de la realidad. En E-School encuentra un refugio, al principio. Hasta que todos alumnos, criaturas, maestros, incluso aliados como Pennywise, Chucky o Freddy terminan traicionándolo, manipulándolo o usándolo. Cuando descubre la existencia de los Longinus, reliquias antiguas que amplifican el poder de cualquier entidad, decide iniciar una cruzada de venganza contra todos los que lo rechazaron. Algunos monstruos se unen a él. Otros se le oponen. Otros simplemente quieren sobrevivir. La historia sigue a ATT, convertido en héroe oscuro y antagonista principal, mientras provoca un conflicto global entre todas las entidades de terror existentes. Capítulo 11. El amanecer sobre la fortaleza de Balruun no tenía nada de pacífico. La luz entraba fragmentada por los enormes ventanales fracturados durante la batalla, proyectando líneas irregulares sobre los pasillos ennegrecidos por el fuego y la energía residual. El aire aún olía a hierro caliente y a algo más oscuro, una presencia latente que parecía respirar junto con las paredes mismas. Era como si la estructura estuviera viva, o más bien, recién reanimada por algo que no comprendían del todo. Aititi caminaba por uno de los corredores superiores, el brazo vendado, la mirada fija pero temblorosa. Llevaba horas intentando procesar las últimas palabras del horror que habían enfrentado, y aunque ya estaban lejos del combate inmediato, su mente seguía atrapada en la escena final, en aquel instante donde la criatura había pronunciado su verdadero nombre, o lo que se le pareció, un eco ancestral que, sin saber por qué, había resonado dentro de él. A su derecha, Adriel avanzaba en silencio, con el semblante endurecido, evaluándolo de reojo sin que él lo notara. La caída de la criatura les había dado apenas un respiro, pero no una victoria. No todavía. No del todo. Y eso lo sabían todos. No has dicho una palabra desde que despertaste, comentó ella finalmente, sin mirarlo directamente. Estoy pensando, murmuró Aititi. Eso ya lo sé. Lo que no sé es en qué. Y preferiría no tener que leerlo de tus ojos. Él se detuvo frente a una pared cubierta por símbolos antiguos que brillaban débilmente, no recordaba haberlos visto antes. Parecían, recién escritos. Claro, definidos, y con una energía propia que vibraba en la piedra. Si no hubiese estado allí durante todo el combate, juraría que alguna mano los había trazado minutos antes. ¿Tú puedes sentirlo? Preguntó a Aititi, con voz baja. Adriel frunció los labios y apoyó una mano sobre la superficie. Sí. Y no me gusta. Esto no estaba activo antes. Alguien, o algo, lo despertó. La criatura, lo reconoció, añadió a Aititi. La criatura reconoció algo en ti. No confundas las cosas. Él apretó la mandíbula, incómodo. Adriel era la única que podía hablarle así sin que él se sintiera atacado. Pero esta vez la incomodidad no era por ella, sino por lo que intuía desde lo más profundo, había una conexión entre él y aquello, la clase de conexión que no se crea, sino que simplemente existe, como una marca, un rastro, una herencia. Bajaron por una escalera circular, llegando a la planta donde el resto del grupo revisaba los cuerpos caídos de soldados enemigos y los restos de las aberraciones invocadas. El silencio era pesado, casi nadie hablaba salvo para pedir herramientas o medicamentos. El primero en acercarse fue Kaelum, aún cojeando por las heridas en el combate. Por fin, exhaló. Creí que no iban a bajar nunca. Tenemos problemas. Más.
Bufó Adriel. Kaelum asintió. Sí. Y grandes. Las resonancias en las cámaras inferiores han aumentado. Los sensores mágicos y los físicos están de acuerdo por primera vez en toda esta locura, algo se sigue moviendo allí abajo. Aititi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Más criaturas?, preguntó. Kaelum apretó los labios. No peor. Algo se está formando. Como si la energía dejada por esa cosa hubiera comenzado a coagularse en el aire, dándole estructura a algo nuevo. Y según Lisandra, si no bajamos pronto, puede ser irreversible. Adriel cruzó los brazos, observando atentamente a Aititi. Él trató de ignorarla. ¿Dónde está Lisandra?, preguntó él. En la cámara central. ¿Quiere que vayas?, respondió Kaelum. A ti. Solo a ti. Eso lo desconcertó un poco. ¿Por qué solo a él? ¿Qué podría necesitar de su presencia específicamente? Se había sentido extraño desde la batalla, como si una parte de él estuviera vibrando en un tono diferente. Pero no quería admitirlo. Aún así, se dirigió hacia la cámara sin quejarse. Adriel fue detrás, aunque Kaelum intentó detenerla. Ella dijo solo él, insistió Kaelum. Y yo digo que no lo suelto, respondió Adriel sin mirarlo. Kaelum suspiró, rendido. No me pagan lo suficiente. A ninguno, contestó Adriel. El camino a la cámara central era un descenso largo y oscuro. El aire se volvía cada vez más denso, húmedo, vibrante. Las paredes parecían pulsar, como si un corazón enorme latiera por debajo de la piedra. Incluso la luz de las linternas parpadeaba sin razón aparente. Cuando llegaron, Lisandra estaba arrodillada frente a un círculo de runas que ascendían lentamente como partículas flotantes. Parecían hojas movidas por un viento silencioso, girando en espiral alrededor de un punto exacto. Un punto vacío. Un vacío con forma, con peso, con intención. Llegas tarde, dijo Lisandra, sin voltearse. No sabía que tenía prisa, respondió Aititi. Es que no la tienes tú, corrigió ella. La tiene eso. Se levantó finalmente, mirando el vacío que giraba frente a ellos. Adriel frunció el ceño. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué no se parece a ninguna de las cosas que enfrentamos allá arriba? Lisandra se acercó al borde del círculo, estudiándolo con una mezcla de fascinación y preocupación. Cuando la criatura murió, explicó, liberó una onda de energía que no solo afectó las estructuras, sino también los canales internos de esta fortaleza. Esta zona es un punto de convergencia, una especie de nodo. La energía se condensó aquí. Y no está estable. Está buscando forma. Aititi dio un paso al frente pese a que Adriel le puso una mano en el hombro para detenerlo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Lisandra lo observó con una suavidad poco habitual en ella. ¿Por qué esto está respondiendo a ti? Cuando te acercaste, aceleró. El vacío pulsó 2 veces. Adriel tensó la mano sobre su espada. ¿Y si retrocede?, preguntó. No estoy segura de que quiera que él retroceda, respondió Lisandra. De hecho, creo que lo llama. Aititi tragó saliva. ¿Lo llama para qué? Lisandra exhaló lentamente. Para completarse. Adriel se puso instantáneamente frente a él. No. Ni de chiste. No estoy diciendo que debamos permitirlo, replicó Lisandra. Estoy diciendo que si no entendemos qué busca, nos enfrentaremos a algo peor. Y Aititi es la única variable que actúa como disparador. Lo quiera él o no. El vacío volvió a latir. Esta vez, la temperatura bajó abruptamente. Un susurro reverberó en el aire, apenas audible, como si viniera desde un abismo lejano. Aititi. Él dio un paso atrás. Adriel desenvainó la espada. Lisandra se quedó inmóvil, observando cada cambio. Nos está hablando, murmuró. A él, corrigió Adriel. No a nosotros. El vacío empezó a expandirse muy lento, como si quisiera tocarlo. Parecía una sombra líquida, una membrana de oscuridad que no absorbía luz, sino que la rechazaba. No te acerques, ordenó Adriel. Aititi no tenía intención de hacerlo, pero algo dentro de él vibró, respondiendo al llamado. No era atracción. No era miedo. Era una sensación más antigua, más profunda. Como si una parte de él reconociera esa entidad. Aunque nunca la hubiera visto antes. Como si siempre hubiera estado ahí. ¿Y si es parte de lo que soy?, preguntó Aititi en voz baja. Adriel lo miró con una mezcla de rechazo y angustia. No digas eso. No eres parte de nada oscuro. No lo sé. Yo sí, dijo ella con firmeza. Lisandra suspiró. No podemos ignorar esto, Adriel. Él tiene que. Pero no terminó la frase. Porque la sombra, sin previo aviso, se contrajo y luego se expandió violentamente como una onda. El suelo tembló. Las runas estallaron en chispazos. El aire se comprimió, como si algo enorme respirara desde dentro del vacío. Adriel empujó a Aititi fuera del círculo justo cuando una columna de sombra se elevó del centro. No era una criatura. No era una forma definida. Era como un grito visual, una fractura del mundo expresándose en líneas ascendentes de oscuridad.
Aititi cayó al suelo, pero el impacto no le dolió porque su mente estaba saturada por la visión que acababa de tener. Durante un segundo. Apenas uno. Vio algo. Una figura. Un rostro hecho de nada. Un ojo violeta abriéndose paso entre la niebla interior del vacío, mirando fijamente hacia él. Buscándolo. Reconociéndolo. Nombrándolo. Aititi jadeó, temblando. Lo, vi, susurró. Vi algo dentro. Lisandra se acercó rápidamente. ¿Qué viste? Un ojo, una presencia. No sé. Pero sabía quién soy. Adriel apretó la mandíbula con fuerza. Tenemos que destruir esa cosa. No, dijo Lisandra. Todavía no. Si lo destruimos ahora, podría liberar todo lo acumulado en un solo estallido. Sería mortal. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó a Aititi, todavía con el corazón acelerado. Lisandra lo miró con seriedad absoluta. Lo que ya temía, necesitamos que entres en conexión con eso. No físicamente. No aún. Pero tendrás que enfrentarlo. Porque si no entendemos su origen, no podremos detener lo que viene después. Adriel negó con violencia. Aititi no va a entrar en nada. No va a entrar. Va a mirar, corrigió Lisandra. El vacío volvió a pulsar. Aititi tragó saliva, sintiendo nuevamente el llamado que vibraba dentro de él. ¿Y si no estoy listo? Lisandra respondió con una franqueza brutal. Ya no se trata de estar listo. Se trata de sobrevivir. El aire alrededor del vacío vibraba con una frecuencia que Aititi sentía directamente en el pecho, como si un segundo corazón pulsara dentro de él. Cada oscilación de aquella sombra parecía sincronizarse con su respiración, alterándola, moldeándola. No era una conexión física, era algo más profundo, más antiguo, algo que las palabras humanas no alcanzaban a describir. Frente a él, el círculo de runas resplandecía, derritiéndose poco a poco, incapaz de contener por mucho más tiempo lo que se agitaba en su interior. Lisandra caminó con pasos lentos alrededor del fenómeno, analizando su comportamiento. A cada movimiento suyo, los filamentos oscuros se alargaban como si quisieran tocarla, pero ella mantenía una distancia controlada. Había temor en sus ojos, sí, pero también un tipo de curiosidad feroz. La clase de mirada que solo alguien habituado a lidiar con lo imposible podía sostener. El vínculo se está fortaleciendo, murmuró mientras tomaba notas en un pergamino viejo que reescribía solo. La tinta parecía moverse como un organismo vivo, respondiendo a su energía. Y no es porque tú te acerques. Es porque eso se está acercando a ti. Adriel apretó la empuñadura de su espada, claramente frustrada. Entonces muévelo lejos. No es tan sencillo, respondió Lisandra. No es una criatura. No es una entidad física. Es un residuo consciente, una proyección. Lo que está aquí no es su cuerpo. Es su eco. Aititi dio un paso atrás al escuchar esa palabra. Eco. La criatura vencida había pronunciado su nombre, o algo parecido. Era aquello el eco de su voz. El fragmento de su conciencia. Un recordatorio. Su estómago se retorció. Lisandra, dijo él, tragando saliva, dijiste que no tengo que entrar. Solo mirar. ¿Cómo se supone que haga eso? Ella levantó la vista, examinándolo con atención. Primero, necesito que entiendas algo. No puedes forzar la conexión. Si intentas entrar a la fuerza, perderás la noción de dónde estás. Esa sombra no tiene límites claros, ni reglas definidas. Te absorbería como si fueras parte del mismo ruido que la compone. Genial, soltó a Aititi, intentando sonar relajado sin lograrlo. ¿Y entonces, qué hago? Lisandra respiró hondo, como si organizara mentalmente cada palabra para evitar que algo saliera mal. El vacío está buscando tu frecuencia. Tú resuenas con él porque tiene parte de la energía de la criatura que se fijó en ti. Ella te reconoció por alguna razón, Aititi. Y el eco está replicando ese reconocimiento. Adriel lo interrumpió con voz tensa. Hablas como si fuera normal que una cosa así reconozca a alguien. ¿Por qué no es normal?, respondió Lisandra sin mirarla. Y por eso debemos entenderlo cuanto antes. Aititi tragó saliva nuevamente. Un pensamiento insistente rondaba su cabeza, ¿y si hay algo en mí que no conozco? Algo que despertó en el combate sin que él lo deseara, sin que él fuera consciente. La posibilidad lo inquietaba más que la sombra misma. Bien, dijo, intentando sonar decidido aunque su voz tembló apenas. ¿Cuál es el primer paso? Lisandra señaló el borde del círculo. Ponte ahí. Justo donde la energía empieza a curvarse. No entres, no lo toques, no intentes vincularte por tu cuenta. Solo respira y déjalo hablar. Adriel dio un paso inmediato, poniéndose entre él y el círculo. Ni lo sueñes. Esto huele a trampa. ¿Y si esa cosa lo absorbe? ¿Y si? Adriel, dijo a Aititi, colocando una mano en su brazo, suave pero firme. Tengo que hacerlo. Ella lo miró, intensamente, con una mezcla de miedo y rabia impotente. ¿Por qué tú siempre tienes que hacerlo? Susurró. Porque si no lo hago yo, lo hará alguien más, respondió él. ¿Y si esa cosa ya me reconoció,
mejor aprovecharlo que esperar a que encuentre otra forma de manifestarse. Adriel apretó los labios pero no respondió. Sus ojos decían todo, no quiero perderte. Aititi dio un paso hacia adelante. El aire se volvió más pesado. Como si hubiese cruzado una frontera invisible. El vacío reaccionó al instante, su superficie onduló, expandiéndose unos centímetros hacia él. Era como un gesto de bienvenida. O de posesión. O de hambre. No te muevas más, advirtió Lisandra rápidamente. Quédate ahí. Aititi obedeció. Su respiración era irregular, pero no por miedo, o no solo por miedo. Había algo dentro del vacío que lo llamaba. Algo que no sonaba hostil. Algo que parecía, familiar. La sombra pulsó una vez. Luego otra. El entorno entero tembló ligeramente. Y entonces, un sonido emergió desde su interior. No un susurro como antes, sino un murmullo grave que vibraba en el aire. Aititi. Su corazón se detuvo un segundo. No por terror, sino porque aquella voz tenía un matiz casi humano. No era un gruñido, ni un rugido, ni un ruido distorsionado. Era un timbre bajo, profundo, antiguo, pero claro. Adriel dio un salto hacia adelante, pero Lisandra la sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. No interfieras. Interrumpirlo ahora podría causar una ruptura. Se está comunicando con él. Gritó Adriel. Lo está tentando. No. Lo está identificando, corrigió Lisandra. El vacío volvió a hablar. No temas, no a mí. Aititi sintió un peso en el pecho, como si alguien presionara desde dentro. Pero no era doloroso. Era, extraño. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Le sorprendió escucharse tan calmado. La sombra pulsó nuevamente. Esta vez, el borde del círculo se iluminó en violeta. Eco, reflejo, fragmento, de lo que fue. ¿Una parte de la criatura? Preguntó Aititi. Más que una parte, menos que un todo. Lisandra abrió mucho los ojos. Está consciente. Tiene identidad propia. Esto no es un simple residuo. Es una fracción estable de una entidad mayor. Adriel soltó un insulto silencioso. Aititi avanzó un paso sin darse cuenta. El borde del círculo se distorsionó, como si la sombra se acercara también. Pero la voz dentro del vacío no sonaba agresiva. No sonaba como un enemigo. Eres, diferente. ¿Diferente cómo? Susurró él. La sombra se agitó, formando un movimiento que parecía casi una respiración. Puedes oírme, y yo puedo oírte, más allá del eco. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Lisandra dio un paso adelante, fascinada. Aititi, pregúntale qué quiere. Él dudó. No quería sentir que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar después. Pero era demasiado tarde para detenerse. ¿Qué buscas? La respuesta fue inmediata, como si hubiese estado esperando exactamente esa pregunta. Buscarte a ti. Adriel apretó los dientes. Eso es todo. Lo mato. Aititi levantó la mano, deteniéndola. No lo dice como una amenaza, dijo. Porque es una trampa, respondió Adriel. Pero Aititi negó lentamente. No. No es una trampa. Es, otra cosa. Siento, cerró los ojos un instante. Siento que quiere mostrarme algo. La sombra pulsó suavemente, casi como si confirmara sus palabras. Ver, es recordar, y recordar, es despertar. Lisandra respiró hondo. Aititi, lo que sea que esta entidad esté insinuando, podría ser peligroso. Pero también podría ser la clave para entender por qué tú eres diferente. Si no lo intentamos ahora, lo hará de otra forma después. Y no podremos controlarlo. Adriel bajó la espada, pero seguía lista para atacar. Te juro, dijo ella, mirando a la sombra con una furia fría, que si te hace el más mínimo daño, te corto hasta desintegrarte. El vacío pulsó, y por un instante, pareció, reír. No con sonido, sino con una vibración ligera, casi imperceptible. Una energía comenzó a rodear a Aititi. No lo tocaba, pero lo envolvía como un halo tenue. Él sintió un peso cálido sobre la piel, similar a cuando la criatura había extendido su mano hacia él antes de morir. La sombra extendió un filamento hacia el borde del círculo, no hacia él, sino hacia su sombra en el suelo, y la tocó. El mundo alrededor se volvió borroso. Aititi jadeó. Por un instante, todo se volvió negro. Oscuridad líquida. Profunda. Silenciosa. Y entonces. Un destello. Una figura. Un pasado que no era suyo. Un ojo violeta como el que había visto antes, pero ahora conectado a un rostro cuya forma no logró captar. No humano. No monstruoso. Algo intermedio, algo que trascendía lo físico. Una voz antigua. Una palabra. Una revelación incompleta. Y luego. Volvió. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Adriel corrió hacia él. Aititi. Pero él levantó la mano, todavía aturdido, jadeando. Lo vi, susurró, temblando. Vi un recuerdo.
No mío. De ella. No era una criatura. Era, algo más. Algo consciente. Algo que me. No terminó la frase. Porque la sombra dijo lo que él no se atrevió a decir. Te eligió. Silencio absoluto. Lisandra palideció. Adriel sintió que toda su furia se convertía en miedo puro. Y a Aititi. No sabía si eso lo hacía especial. O condenado. El silencio que siguió a la declaración del eco no fue humano. Fue profundo, casi físico, como una presión que descendía sobre los hombros de todos. Incluso el aire dejó de moverse. La llama de las antorchas alrededor se quedó inmóvil, como si el tiempo contuviera el aliento para no interrumpir la gravedad del momento. Te eligió. La frase reverberó en la sala, resonando dentro del pecho de Aititi como un golpe. Aquellas palabras no deberían significar nada, pero lo hacían. Demasiado. Eran un peso invisible que se posaba sobre él, atravesándolo, hundiéndose como raíces en tierra blanda. Adriel fue la primera en reaccionar. ¿Qué significa eso? Escupió con rabia helada, mirando directamente al vacío. ¿Para qué lo eligió? La sombra no respondió. Solo pulsó, como si disfrutara la incertidumbre que provocaba. Una oscilación suave, casi burlona. Lisandra avanzó un paso, con el ceño fruncido. Aititi, ¿qué viste exactamente? Él aún estaba de rodillas, apoyado con una mano en el suelo mientras intentaba recuperar la respiración. Cada inhalación ardía. Cada exhalación temblaba. Pero obligó a su cuerpo a volver a la calma. No podía mostrarse quebrado, no ahora. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus sensaciones. Vi un rostro. No completo, como si la imagen estuviera rota, o distorsionada. Pero había un ojo. Ese mismo ojo violeta que tenía la criatura antes de morir. La sombra pulsó suavemente, como afirmando sus palabras. Aititi continuó. No era un monstruo. No como esos que hemos visto. Era algo distinto. Un ser consciente, antiguo, pero no pude verme a mí en esa memoria. No sé qué relación tiene conmigo. Lisandra se acercó más, su respiración agitada pero su mente trabajando a toda velocidad. Ese ser no te estaba mostrando un recuerdo literal, sino un fragmento simbólico. Un mensaje. Una identificación. Probablemente la criatura original tenía un lazo con alguien de naturaleza parecida a la tuya, o exactamente contigo. Adriel lo agarró del brazo y lo obligó a levantarse. No escuches eso. No eres como esa cosa. No hay nada en ti que venga de eso. ¿Me oyes? Aititi la miró, y por primera vez, no pudo responder con seguridad. Porque algo dentro de su pecho ardía. No dolor. No miedo. Una vibración. Como si el vacío estuviera tocando una cuerda interna que siempre estuvo allí, dormida, esperando. No lo sé, susurró él. Adriel lo soltó como si le hubieran golpeado el corazón. No digas eso, murmuró, retrocediendo apenas. Pero era la verdad. Y la sombra lo sabía. Él siente, porque siempre estuvo ahí. Lisandra abrió mucho los ojos, como si una respuesta terrible se formara frente a ella. Aititi, no lo tomes como algo literal, pero, ¿has sentido antes algo parecido a esto? En otro momento de tu vida. Él pensó. Y mientras más lo hacía, más recuerdos regresaban. Pequeños. Sutiles. Pero reales. Sombras que a veces veía por el rabillo del ojo cuando era niño. Ruidos que nadie más escuchaba. Sus sueños. Esas sensaciones raras en el pecho cuando estaba en peligro, justo antes de que algo improbable lo salvara. Detalles que ignoró durante años porque nunca habían tenido sentido. Hasta ahora. Sí, admitió con voz queda. Creo que sí. Desde hace tiempo. Quizá desde siempre. Adriel negó con fuerza, como si la idea la destruyera. No. Eso no te pasa por algo especial. Eso te pasa porque siempre viviste en entornos peligrosos. Y porque te hiciste fuerte. No por culpa de esa cosa. La sombra reaccionó. No soy culpa, soy destino. Lisandra levantó la mano. Basta. Necesito información clara. Eco, si te identificas con la criatura, tienes memoria. Tienes función. Entonces dime, ¿por qué él? ¿Por qué Aititi? El vacío se agitó lentamente, como un océano respirando. Porque es el único, capaz de continuar, lo que fue interrumpido. Aititi sintió un escalofrío. Adriel dio un paso hacia la sombra con la espada levantada. ¿Interrumpido por quién? ¿Por qué? Responde. La sombra no se inmutó. Ella buscaba un sucesor, un vínculo, un receptor, para su herencia. Lisandra casi deja caer el pergamino. Entonces no era un ataque, susurró. Aquella criatura no quería matarse con él. Quería, transferir algo. Pasar algo a través de su contacto. Aititi parpadeó. Herencia. ¿Qué clase de herencia? La sombra vibró con una intensidad distinta, más fuerte. Poder, memoria, propósito, pero incompleto, hasta ahora. Adriel giró hacia Aititi, desesperada.
No le creas. Lo que quiere es convertirte en un monstruo. Eso es todo. No existe herencia. No existe destino. Es una maldita sombra manipulando tu cabeza. No está manipulando nada, replicó Lisandra con tono duro, aunque su mirada estaba llena de preocupación. Está afirmando lo evidente, ese vínculo existe. Y si él lo rechaza, puede romperse de manera impredecible. Podría corromperlo o destruirlo. Pero si lo acepta sin guía, podría absorberlo de forma salvaje. Necesitamos entenderlo antes de tomar una decisión. Aititi se llevó una mano al pecho. Allí, justo bajo la piel, algo vibró de nuevo. Algo igual a aquella presencia que tocó su sombra hace un momento. ¿Y qué pasa si acepto esa herencia? Preguntó finalmente. Adriel giró hacia él con los ojos llenos de horror. No lo digas ni en broma. La sombra respondió antes que cualquiera. Despertarás. Aititi tembló. ¿Despertar? ¿Qué? La sombra tardó en responder. Y cuando lo hizo, la piedra bajo sus pies vibró. Lo que eres, y lo que fuiste. Silencio. Profundo. Aplastante. Lisandra dio un paso atrás, como si aquella frase hubiera sido un golpe físico contra su mente. No, susurró. No está hablando de un futuro. Está hablando de un pasado. De un ciclo. Una herencia no solo puede mirar hacia adelante, también hacia atrás. Adriel apretó los dientes, incrédula. ¿Me estás diciendo que esta cosa cree que Aititi tiene un pasado que no conoce? Lisandra no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Aititi tragó saliva, sintiendo que algo lo atenazaba por dentro. Eco, murmuró con voz baja. ¿Qué fui? El vacío pulsó lentamente. Eso, solo puedes verlo tú, y solo si aceptas. Adriel gritó. No aceptes nada. Nada. No sabemos qué quiere. No sabemos qué vas a perder si lo haces. Pero Lisandra se acercó a Aititi, tomándolo por los hombros. Aititi, escúchame bien. Esto no es una simple prueba. Esto no es un combate. Este es un cruce. Una decisión que puede definir no solo quién eres, sino qué eres. Si rechazas, podrías romper algo dentro de ti que aún no comprendemos. Si aceptas, te arriesgas a despertar algo que puede consumir tu identidad actual. Necesitas entrar con intención, con conciencia, no por impulso. Aititi respiró profundamente. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero también sentía algo más, una certeza silenciosa, un tirón interior que no podía ignorar. La sombra habló una última vez. Elige, porque la elección, es el verdadero poder. Cuando abrió los ojos, miró a Adriel. Ella temblaba. No por miedo a la sombra, sino por miedo a perderlo. A perder a la Aititi que conocía. Adriel, susurró él. Ella negó, lágrimas asomando. No lo hagas. Por favor, Aititi. No quiero que te conviertas en algo que no pueda reconocer. Él tomó su mano. No sé en qué me convertiré. Pero sí sé en lo que me convertiré si me quedo sin saber quién soy, en alguien incompleto. Y eso también sería perderme. Adriel bajó la mirada. Entonces, ¿qué eliges? Aititi miró al vacío. Sintió la vibración dentro de sí. Y dijo. Quiero saber la verdad. La vibración continuó por largos segundos, lo suficiente para que las paredes del observatorio parecieran respirar, dilatándose y contrayéndose como si un organismo gigantesco viviera dentro de las rocas. Liu permanecía de pie, los ojos encendidos con un brillo inquietante, mientras el tablero de la máquina ancestral mostraba líneas que se recomponían solas. Otra vez. Susurró a Aititi, con la garganta seca. No fue como antes. Esto fue diferente. Era verdad. Esta vez la vibración no fue solo una advertencia o un síntoma del desbalance entre mundos, había tenido ritmo. Un pulso. Una cadencia. Había parecido, un llamado. Liu deslizó una mano por la superficie de la mesa, y por un instante, todos vieron cómo las líneas del patrón antiguo se distorsionaban, generando una espiral que descendía hacia un punto oscuro. Ya despertó, dijo ella. Lo que quería mantenerse dormido, ya no puede hacerlo más. Colt apretó la mandíbula, todas sus escamas temblando como si respondieran a un peligro invisible. ¿Lo qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué cosa exactamente despertó? Liu no respondió de inmediato. Se acercó más al centro, y el punto oscuro se expandió en el aire, formando un holograma de energía. Allí estaba el mapa del continente, pero no como lo conocían, parecía reconfigurado, con pulsos rojos y grietas de luz que atravesaban los lugares donde, en capítulos anteriores, habían ocurrido rupturas. Esto, respondió al fin, señalando el punto más oscuro del mapa, es el coro del fondo. Está debajo del continente, más profundo que cualquier red mágica o raíz tectónica. Siempre ha estado ahí, mezclado con la estructura misma de la realidad. Aititi sintió un escalofrío recorrerle la espalda, uno que nada tenía que ver con frío. Nunca habías mencionado eso. ¿Por qué no debía? Contestó Liu, con un tono triste. Lo que duerme en el coro del fondo solo despierta cuando el equilibrio está tan roto que la realidad empieza a cantar para pedir ayuda, o para llorar.
Esa última frase cayó sobre todos como una piedra en el pecho. Colt caminó en círculos. Bien, entonces explícame algo. ¿Por qué ahora? Porque justamente después de que el juicio de los espíritus, la grieta en el cielo, y las sombras que vimos en el capítulo 10. Porque justo ahora esa cosa decide despertar. Liu puso ambas manos sobre la superficie, como si el contacto le permitiera sostenerse. Porque nuestras acciones, y las de nuestros enemigos, han abierto demasiados nudos al mismo tiempo. Los mundos se están sobreponiendo. Lo que está debajo escucha los ecos de esos encuentros. Y responde. Aititi se llevó la mano a la cabeza. ¿Y qué significa eso? Que estamos en peligro. Que todo está por romperse. No, dijo ella, aunque dudó un instante. O no solo eso. Significa que quien habita el coro del fondo está enviando señales. Está comunicándose con nosotros. Colt bufó. ¿Y qué quiere? Matarnos. Devorar el mundo. Despertar y romperlo todo. Liu lo miró directamente, con un brillo que mezclaba temor y certeza. No. Lo que quiere es, ser escuchado. El silencio que siguió fue tan profundo que ni siquiera las vibraciones persistentes lograron romperlo. De repente, el punto oscuro del mapa se partió en dos, generando un estallido de notas de sonido. Fueron tan agudas que todos se llevaron las manos a los oídos. El holograma se reconfiguró mostrando líneas de texto antiguo, símbolos que hasta ese momento ninguno de ellos había visto con tanta claridad. Aititi entrecerró los ojos. ¿Puedes traducirlo? Estoy intentando, susurró Liu, moviendo las manos en el aire para reorganizar los símbolos. Este lenguaje es anterior incluso a la primera expansión de la magia en nuestra historia. Se usaba antes de que los dragántropos existieran. Antes de que hubiera ciudades. Antes de que hubiera humanos. Antes de, todo. Preguntó Aititi atónito. Sí, respondió ella sin detenerse. Esto viene del tiempo en que los continentes todavía no se habían asentado. Las letras brillaron con una intensidad azulada y se reorganizaron en algo que por fin parecía comprensible. Liu tragó saliva. Dice. La puerta se abrirá cuando la melodía sea invertida. Colt abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué pu? Pero antes de que pudiera terminar la frase, un segundo texto apareció debajo, vibrando como si estuviera vivo. Para mantener la forma, el sacrificio debe ser elegido, no impuesto. Aititi sintió que el aire se volvía más pesado, como si la sala en sí respirara rítmicamente. Sacrificio. Murmuró. Las palabras parecieron responder solas, reorganizándose de nuevo. 3 guardianes. Un eco. Una decisión. El corazón de Aititi se encogió. Miró a Colt, luego a Liu. Ellos también entendieron lo mismo, incluso antes de que nadie lo dijera. Somos nosotros, susurró él. Liu asintió muy despacio. Eso parece. De pronto, la vibración bajo sus pies comenzó a intensificarse de nuevo, pero esta vez no era un temblor. Era como si algo subiera desde las profundidades, empujando capas de energía hacia ellos. Un estallido de luz se elevó desde el centro del holograma, proyectándose hacia el techo. La piedra del observatorio comenzó a cambiar, líneas antiguas que jamás habían notado se iluminaron formando un patrón circular alrededor del grupo. Como si hubieran estado dormidas durante milenios y ahora despertaran de golpe. ¿Qué está pasando? Exclamó Aititi. La puerta, respondió Liu, con la voz entre fascinación y miedo. Está, formándose aquí. Justo aquí. El aire se volvió pesado, casi líquido. Desde el círculo del suelo comenzó a surgir una figura de luz que no tenía forma definida pero tampoco era amorfa, su contorno cambiaba, alternando entre un humanoide, un dragántropo, una criatura marina, una sombra pura. Colt retrocedió varios pasos. Eso, no debería estar aquí. No, confirmó Liu. Pero el coro del fondo está usando el observatorio como canal. Este sitio siempre fue un nodo. Lo que vemos es un fragmento de su presencia. La figura de luz se estabilizó un momento, mostrando una forma casi humana. No tenía rostro, pero parecía observarlos. Luego habló. Pero no en palabras. Sino en melodía. Una nota profunda, que resonó en sus costillas, como si fuera el sonido del mundo exhalando. Liu cerró los ojos con dolor, como si la nota la atravesara. No puedo traducirlo por completo, dijo entre dientes. No es un idioma lineal. Es significado puro. Emoción pura. Entonces, ¿qué dice? Aititi se acercó a ella. Liu inspiró profundamente. Dice. Necesito que elijan. La melodía que sostiene la forma se está rompiendo. El equilibrio está cediendo. La puerta debe abrirse para reparar, o para destruir. La figura cambió de forma otra vez, ahora adoptando un contorno de serpiente gigantesca de luz. 3 guardianes. Una sola decisión. Luego, la nota descendió en tono. Uno debe caer para que los otros 2 permanezcan. La frase golpeó a los 3 como un mazazo. No, dijo Aititi de inmediato. No vamos a sacrificar a nadie. Colt rugió. Jamás. No importa quién o qué seas. No aceptamos eso. Liu respiró hondo,
sintiendo un temblor interno. Es posible que no tengamos opción. Tal vez esa sea la forma en que el coro del fondo ha funcionado siempre. Un guardián se entrega para mantener la melodía del equilibrio. La figura se inclinó hacia ellos, como si observara su reacción. La nota que emitió esta vez fue más suave, casi consoladora. Aititi apretó los dientes. Hay otra alternativa. Silencio. La figura se disolvió por unos instantes, luego volvió a formarse, más pequeña. Depende de lo que elijan ver. La frase reverberó en la sala. Liu retrocedió. Eso significa que hay una alternativa, pero solo si la encontramos nosotros, no si la esperamos de él. Coult asintió. Entonces busquémosla. No voy a dejar que ninguno de ustedes muera. Si algo se está derrumbando, lo arreglamos a nuestra manera. Pero antes de que pudieran seguir, el símbolo del piso comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con violencia. La luz envolvió a todos. Un estallido los cegó. Cuando Aititi abrió los ojos, ya no estaba en el observatorio. Estaba en un espacio blanco infinito. Sin techo. Sin suelo. Solo un plano inmenso y vacío. Llamó a Liu. A Coult. No hubo respuesta. Un instante después, Liu apareció a su derecha, jadeando. ¿Dónde? No alcanzó a terminar. Coult surgió unos metros más allá, tambaleándose como si hubiera sido arrojado. La figura de luz apareció frente a ellos, aunque esta vez más tenue, como si estuviera perdiendo fuerza. Este es el umbral. Aquí se muestra lo que no quieren ver. ¿Qué significa eso? Gritó Aititi. La luz cambió. Se expandió. De pronto, frente a ellos se abrieron 3 caminos. 3 senderos de energía pura. Uno para cada uno. La figura habló de nuevo. La melodía está fragmentada. Cada guardián debe enfrentarse a la parte que le corresponde. Al final, comprenderán por qué uno debe caer. O si pueden cantar un nuevo final. Los caminos brillaron más fuerte. Liu miró el suyo. Coult apretó los puños. Aititi tragó saliva. ¿Qué pasa si elegimos mal? La respuesta fue inmediata. Entonces la tierra exhalará por última vez. Y los 3 senderos comenzaron a absorberlos. Sin opción. Sin tiempo. Sin retorno inmediato. El mundo blanco se estremeció como si un viento invisible lo recorriera, aunque no había aire, ni cielo, ni punto de referencia. Solo la figura de luz permanecía en el centro, observando a los 3 guardianes mientras los senderos se abrían bajo sus pies. Aititi no quería soltarse. Extendió la mano hacia Liu y la sintió apretar sus dedos con desesperación. Al mismo tiempo, Coult intentó dar un paso hacia ellos, pero cada uno fue absorbido por su respectiva senda antes de poder hacer contacto. El silencio cayó. El mundo cambió. Aititi cayó de rodillas. El suelo bajo él era una superficie de cristal oscuro que parecía extenderse infinitamente. No había luz, pero aún así podía ver. El aire no existía, pero podía respirar. Un eco de pasos resonó detrás de él. Al girar, vio una figura humanoide, idéntica a él. Su copia. Su sombra. Su otro. ¿Quién eres? Preguntó a Aititi, dando un paso atrás. La copia sonrió. Soy lo que decidiste olvidar. Sus ojos brillaban rojos, llenos de una ira que Aititi sabía que alguna vez había sentido, pero que jamás había admitido. No tengo tiempo para esto, gruñó Aititi. Necesito salir de aquí. Salir. La copia soltó una carcajada amarga. No puedes salir de ti mismo. La frase lo paralizó por un instante. La copia alzó la mano, y el suelo cristalino comenzó a mostrar imágenes, su vida, sus culpas, sus decisiones. Todo aquello que evitaba enfrentar. La muerte de quienes no pudo salvar. Las palabras que nunca dijo. Los miedos que guardó en silencio. Estás roto, Aititi. Y si no te completas, el sacrificio lo decidirá el mundo, no tú. Aititi apretó los puños. La copia se acercó más. ¿Qué temes más? ¿Perderlos a ellos, o perderte a ti mismo? No respondió. No podía. El sendero lo había atrapado. Y la prueba apenas iniciaba. Liu cayó suavemente, como si una mano invisible la hubiera dejado sobre un campo de estrellas. Bajo sus pies no había suelo, sino un océano de luz azul. Cada paso que daba generaba ondas luminosas que se dispersaban en patrones geométricos. Este es mi subconsciente, pensó. O lo que queda de él. Entonces escuchó un susurro. Un murmullo. Un canto. No pensé que volvería a escucharte, Sed Liu. Del horizonte surgió una figura envuelta en telas blancas, con un rostro cubierto por sombras. Pero sus ojos eran idénticos a los de ella. La figura habló con voz suave. Hija del eco. Fragmento del recuerdo. ¿Sabes quién soy? Liu sintió un temblor en su pecho. Eres, mi madre. La figura negó. Soy lo que tu madre quiso que fueras, y lo que tú crees que no puede ser. Liu dio un paso atrás. El océano azul comenzó a elevar imágenes, no de su pasado, sino de innumerables vidas anteriores, como si sus recuerdos no le pertenecieran solo a ella,
sino a una línea de herederas mágicas desde tiempos prehistóricos. Eres un hilo en una melodía de miles de años, dijo la figura. Pero has dudado demasiado tiempo. Y la duda rompe el canto. Liyu apretó sus manos contra su pecho. No quiero que ninguno de nosotros muera. La figura se inclinó hacia ella. ¿Y estás dispuesta a romper el equilibrio del mundo por miedo a un destino que no entiendes? La pregunta la golpeó como una onda expansiva. Liyu sintió que el sendero la estaba desnudando emocionalmente. Y todavía faltaba lo peor. Colt aterrizó de pie, como si su cuerpo hubiera anticipado la caída. Miró a su alrededor y encontró un entorno que jamás esperó ver, una vasta llanura volcánica cubierta de fuego azul. Las rocas ardían con llamas eternas y el cielo estaba desgarrado por fracturas rojas. Un rugido profundo resonó. Colt reconoció el sonido inmediatamente. Su sangre se heló. No, no es posible. De entre las llamas surgió un dragón enorme, con escamas negras como obsidiana y ojos incandescentes. El dragón que lo había criado. El dragón que había muerto protegiéndolo. El dragón que Colt había jurado vengar. Hijo mío, tronó la criatura, con un movimiento lento y majestuoso. Has olvidado tu ira. Colt cayó a una rodilla por puro impacto emocional. Tú no eres real. No. Pero represento lo que guardas oculto, dijo el dragón. Y lo que te niegas a aceptar, tu rabia. Tu deseo de destruir. Tu instinto primario. El fuego azul se intensificó. Para mantener el equilibrio del mundo, continuó el dragón, debes aceptar tu fuerza, y tu oscuridad. Colt apretó los dientes con furia. No quiero convertirme en un monstruo. El dragón lo miró con un brillo casi paternal. Y por eso siempre serás débil. Hasta que aceptes todo lo que eres. Colt sintió que el sendero no buscaba destruirlo, sino desatar una verdad que llevaba demasiado tiempo encerrada. Pero la verdad tiene un precio. Mientras los tres guardianes enfrentaban sus fragmentos del umbral, la figura de luz que representaba al coro del fondo observaba sin intervenir directamente. 3 notas disonantes, susurró, su voz expandiéndose hacia ninguna parte y hacia todos los lugares a la vez. 3 melodías incompletas. El mundo blanco vibró. Si uno de ellos fracasa, la tierra se fracturará. Si 2 fracasan, la melodía morirá. Un silencio profundo siguió al anuncio. Pero si los 3 encuentran armonía, tal vez, por primera vez en miles de años, no haya sacrificio. La figura titiló. Tal vez. La copia de Aititi atacó. No con golpes, sino con memorias. Con frases que alguna vez lo lastimaron. Con personas que ya no estaban. Con la sensación de insuficiencia que siempre lo acompañó. Nunca fuiste suficiente, dijo la sombra. Y por eso crees que debes proteger a todos. Porque temes que, si dejas de hacerlo, descubrirán lo débil que eres. Aititi sintió un colapso emocional. Pero algo dentro de él ardió. Se puso de pie. Si soy débil, dijo con firmeza, entonces lo soy. Pero quiero cambiar. Quiero avanzar. Y eso me hace más fuerte que tú. La sombra se detuvo. Por primera vez, parecía sorprendida. El océano azul brilló bajo los pies de Liyu. Has vivido con miedo, dijo la figura. Miedo a tu poder. Miedo a fallar. Miedo a sentir. Pero el miedo no mantiene el equilibrio, lo rompe. Liyu cerró los ojos. Recordó a Aititi. A Colt. A las personas que había salvado. A las que había perdido. No quiero ser perfecta, respondió, con una voz que temblaba pero no se rompía. Solo quiero ser verdadera. La figura sonrió, y comenzó a desvanecerse. Entonces ya entendiste. El dragón se inclinó hacia él, exhalando fuego azul. Eres fuerte, Colt. Pero llevas tu fuerza como un castigo. Colt miró sus propias garras, aún temblorosas. Siempre temí lastimar a los demás. El dragón soltó una carcajada lenta. Entonces aprende a controlar tu poder. No a contenerlo. Colt levantó la vista. Algo en su interior se desbloqueó. Una llama nueva nació en su pecho. No destructiva. No violenta. Una llama de propósito. Los 3 senderos volvieron a brillar al mismo tiempo. La figura del coro del fondo habló. Han aceptado sus verdades. Han visto lo que no querían ver. Han escuchado la primera parte de la melodía. Los caminos comenzaron a colapsar. Aititi fue arrastrado hacia adelante. Liyu también. Colt corrió hacia la luz. El mundo blanco se comprimió. Los 3 emergieron, jadeando, en un mismo punto. Se miraron. Se entendieron sin palabras. El umbral vibró, satisfecho. Ahora, dijo la figura, pueden tomar la decisión. O crear una nueva. Los 3 guardianes se levantaron, hombro con hombro. El final del capítulo estaba cerca. Y lo que decidieran cambiaría al mundo. El umbral blanco vibraba como un corazón gigantesco latiendo entre dimensiones. Ahora que los 3 guardianes, Aititi, Liyu y Colt, habían superado sus fragmentos internos, la energía del lugar había cambiado. Era más densa, más vibrante. Más expectante. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento.
La figura iluminada del coro del fondo se elevó unos centímetros del suelo, proyectando una sombra en forma de símbolo antiguo que ninguno de ellos podía comprender completamente, pero que los tres sentían grabarse en el pecho. Los tres han completado su parte del sendero, anunció la entidad. Han enfrentado memoria, origen e instinto. Han escuchado el eco de sus almas. La figura extendió una mano abierta. Pero la melodía aún está incompleta. Aititi dio un paso adelante, todavía jadeando por la intensidad de su prueba. Entonces dime qué falta. No pienso dejar que nadie de nosotros muera. No después de llegar tan lejos. La figura inclinó la cabeza. El sacrificio no es una elección. Es un punto de convergencia. Liu frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? La entidad respondió. Así como el mundo respira, también el equilibrio respira. Cada cierto número de ciclos, un guardián debe entregar una parte de sí mismo para mantener la armonía. Si no ocurre, el equilibrio colapsa y la realidad se fragmenta en disonancia. Colt dio un paso adelante. ¿Quieres decir que uno de nosotros debe morir? No necesariamente morir, corrigió la figura. Pero sí entregar algo que no volverá jamás. Algo esencial en su identidad. Los tres intercambiaron miradas tensas. La figura continuó. La muerte es el sacrificio más común. Pero no el único. Aititi apretó los puños. ¿Y si nos negamos? La luz se volvió más intensa. Entonces la disonancia se propagará. La realidad se fracturará en líneas paralelas. Y ninguno de ustedes conservará su identidad tal como la conocen. Ustedes, sus seres queridos, sus enemigos, sus aliados, todos dejarán de existir en la forma actual. Liu tragó saliva. ¿Qué debemos sacrificar? La entidad señaló a cada uno de ellos. Tú, Liu, puedes sacrificar tu voz. Sin ella, jamás podrás tejer un canto ni una magia verbal. Perderás una parte de ti, pero conservarás la vida. Los ojos de Liu se llenaron de lágrimas. Su canto no era solo magia. Era lo que la conectaba con su madre. Con su esencia. La figura se volvió hacia Colt. Tú puedes sacrificar tu dominio del fuego azul. Seguirás siendo fuerte, pero nunca más podrás despertar la fuerza de tu linaje sagrado. Colt sintió un corte en el pecho. El fuego azul era lo único que le quedaba de su familia. De su padre dragón. Finalmente, la figura se giró hacia Aititi. Y tú, puedes sacrificar tu memoria. El mundo pareció detenerse. Mi memoria. Susurró a Aititi. Tu pasado. Tu historia. Tu identidad emocional. Seguirás vivo, seguirás siendo tú en esencia, pero olvidarás todo, a tus amigos, tus batallas, tus vínculos, incluso quién eras antes de este momento. Liu llevó las manos a su boca. Colt dio un paso al frente, furioso. Eso no es justo. ¿Cómo él va a perderlo todo? La entidad respondió sin emociones. Porque Aititi es el eje de esta melodía. Es el nodo donde convergen las líneas del destino. Su sacrificio, por naturaleza, siempre será el más costoso. Aititi no reaccionó. Solo bajó la mirada, sintiendo que su corazón se apretaba. Liu corrió hacia él y lo tomó de los brazos. Aititi, no. No podemos perderte así. No de esa forma. Preferiría morir yo antes de dejar que te borres a ti mismo. Colt caminó hacia ellos, su expresión endurecida. No sacrificarás tu memoria, hermano. Lo prohíbo. Aititi los miró, con los ojos llenos de un conflicto indescriptible. No es tan simple, dijo con voz baja. Si no se hace, el mundo entero pagará el precio. Y ustedes también. Liu lo abrazó con fuerza. Entonces encontraremos otra solución. La figura chasqueó los dedos. Y los tres fueron empujados hacia atrás por una onda de energía tan grande que los dejó arrodillados. No hay otra solución, advirtió la voz del coro del fondo. Solo una decisión. Un símbolo circular apareció en el aire frente a ellos. Era una balanza luminosa formada por fragmentos de luz y oscuridad. 3 esferas flotaban bajo ella. Una esfera azul, la voz de Liu. Una esfera negra, el fuego azul de Colt. Una esfera roja, la memoria de Aititi. Toquen la esfera correspondiente, ordenó la figura. La decisión se cerrará según la unión de sus voluntades. Liu miró el símbolo, temblando. No pienso entregarte mi voz. Colt gruñó. Ni mi fuego. Aititi cerró los ojos. Entonces, supongo que ya sé lo que haré. Se levantó lentamente. Liu lo tomó del brazo, desesperada. No. Aititi, por favor. Pero él avanzó. Colt gritó. No eres el único que puede sacrificarse. Aititi tocó la esfera roja. La balanza vibró. La figura del coro del fondo se enderezó. La luz se volvió cegadora. Liu, llorando, tomó la esfera azul antes de que la luz la consumiera. Colt, furioso, tocó la esfera negra. Las 3 esferas brillaron. La balanza estalló en un canto profundo, como un acorde final que atravesó mundos enteros. Los 3 fueron envueltos por un vórtice de energía blanca, azul y roja. El umbral tembló con una fuerza descomunal,
como si estuviera siendo reescrito. El coro del fondo habló. La decisión ha sido tomada. El sacrificio será, dividido. Aititi abrió los ojos con sorpresa. Liu cayó al suelo, tocándose la garganta, su voz seguía allí. Colt miró sus manos, las llamas azules seguían vivas. Aititi tocó su cabeza, sus memorias seguían intactas. La figura explicó. 3 decisiones simultáneas crean un sacrificio compartido. No perderán todo, pero tampoco conservarán todo. Liu habló pero su voz sonó, reducida. Más baja. Más débil. Mi canto, ya no tiene su fuerza total. Colt intentó invocar fuego azul, y este apareció, pero menos intenso. Mi llama, está herida. Aititi intentó recordar la cara de su padre. Pero la imagen se deshizo en fragmentos. Recordó las manos de su madre. Y también se volvieron borrosas. Yo, olvidé partes, susurró Aititi. No todo. Pero partes importantes. La figura abrió los brazos. El sacrificio está sellado. La melodía del mundo ha sido estabilizada. Pueden marcharse. El umbral comenzó a desvanecerse. Liu tomó la mano de Aititi. Colt los abrazó con fuerza. Los 3 dieron un paso hacia adelante. Y el umbral colapsó en un destello.